Bienvenidos a un nuevo ciclo de Escribiendo con el Alma. Vamos a esperar que se conecte el invitado de hoy, que es Diego de Sela, que es editor en Ex Libris y es profesor de filosofía en la UBA. Bueno, perfecto. Ahora se va a conectar. También es escritor. A ver. ¿Cómo es? Bien. Bueno, acá está. Bueno, contanos un poco cómo surge Ex Libris. ¿Cómo nació la idea de esta editorial viniendo de la rama de la filosofía? Bueno, la editorial en sí nace, o sea, el concepto de la editorial que propusimos nace de una experiencia muy personal, que es que, yo siempre quise escribir. Particularmente me gustaba escribir ensayos. Y sabía que existía la posibilidad, por cómo es, digamos, el mercado editorial, así escuchando de oído, que existe siempre la posibilidad de que se limite lo que uno quiere escribir, tanto los contenidos como si sale o no sale. Entonces, la idea principal era que tener mi propia editorial para que no se me limite. Pero me di cuenta de que, así como me pasaba a mí, le pasaba a muchos autores, muchos conocidos, particularmente en la facultad está la carrera de letras, y entonces la idea era ampliar ese concepto no solamente a una cuestión más egoísta mía, sino ampliarlo a muchas personas. De ahí que surge como que la esencia es la posibilidad de tener siempre libertad y autonomía para escribir. Eso es como lo esencial. Y lo que tratamos de hacer es con cada innovación, por así decirlo, cada parte de la editorial, cada parte del proceso de publicar, es que esté presente eso. Que esté presente la idea de que el autor tenga toda la autonomía y libertad para publicar. O sea, tenés una visión muy clara de cómo es tu editorial. Y bueno, yo lo que estuve mirando es que tiene unas particularidades que las distinguen del resto. Por ejemplo, tienen un sistema de financiamiento un poco diferente. Muy interesante. Claro, sí. La editorial en sí, formalmente, es una editorial de autor. Eso quiere decir que el autor financia la obra, pero, como para respetar esto que dije al principio, a veces incluso lo económico es un limitante de cuestiones de estilo, más allá de género, del libro, o sea, es un limitante. Entonces, hay como dos puntos. El primer punto es la idea de que si nosotros no fuésemos una editorial de autor, ¿qué sería? ¿Una editorial más en el sentido clásico? Nosotros financiaríamos las obras y nos daría a nosotros como el poder o el derecho de decidir qué se publica y qué no. En ese sentido, estaría atentando contra la idea principal, que es darle al autor autonomía y libertad. Entonces, ¿qué pasa? Las editoriales más clásicas funcionan en el contexto de que está muy orientado al lector. Entonces, esas decisiones las toman en base de si se lee o no se lee cierto tipo de libro. La demanda. Y de demanda, claro. Y a la hora de financiar una obra como editorial,
deciden por los riesgos o no riesgos de publicar cierto tipo de libros. Entonces, mi idea es que no exista ese mecanismo, sino que, si bien el autor es el que financia la obra, está la posibilidad, y es esta segunda alternativa, que se financia a través del financiamiento colectivo, que tiene una suerte es como una suerte de preventa. Ajá. Explicándonos un poco para los que no saben del mundo editorial, ¿qué sería una preventa? Claro, es a través de una plataforma que no es nuestra, sino que son terceros. Lo que se hace es, se presenta un proyecto cultural, en este caso el libro. Entonces, ahí se arma con el proyecto y con ese proyecto se difunde como para financiar de manera colectiva. También se llama microfinanciamiento. ¿Por qué? Porque no es que viene una persona y dice, bueno, voy a poner toda la plata para financiar esta obra. No, sino que son muchas personas que ponen muchísima menos plata, casi el nivel del precio de un libro. Entonces, por eso funciona como una preventa. Porque lo que nosotros hacemos es decir, bueno, vamos a aplicar este libro. El libro todavía no está impreso. ¿Quién quiere participar de la financiación de este libro? ¿Y qué se lleva a cambio? A cambio se lleva el libro. Puede ser el libro autografiado, una entrada a un evento, puede ser, ¿cómo se llama? Un separador con la tapa del libro. Hay muchísima variedad y es muy rico lo que se puede hacer. En ese sentido, lo bueno es que si el autor no tiene la totalidad de lo que es necesario aportar para poder tener la publicación, se hace por este canal. Y justamente la idea nuevamente es que no haya obstáculos a la hora de publicar, ni, por así decirlo, ni de política editorial, ni económicos. Qué interesante, ¿no? Porque yo no conozco otras editoriales que utilizan este sistema, así que se podría decir que esto es un pionero. Editorial, digamos. Qué bueno. Se usa más, pero lo editorial es una excelente. Claro, es que lo más importante de todo es que publicar el libro. O sea, yo creo que uno no puede hacer futurología y decir este libro va a vender o no va a vender. Este libro va a gustar o no va a gustar. Y tampoco, y esto me pongo del lado del escritor como también que escribo, tampoco el escritor lo puede saber. Entonces es cuestión de probar. Es cuestión de probar y que en el asunto decían los lectores si este libro es bueno o es malo, si gusta o no gusta. Y no que haya piedras en el camino de la publicación. Una especulación, ¿no? ¿Cómo? Una especulación. Claro. Que puede hacerse todo el análisis de mercado, puede hacerse estrategias del tipo, bueno, salió Harry Potter, empecemos a escribir sobre magos, salieron los vampiros, empezamos a escribir sobre vampiros. Se puede hacer eso, pero hay todo un sector de libros que están ahí en el tintero, que están guardados, que quedan en la incertidumbre y no se puede saber de antemano si va a gustar o no va a gustar. Es cuestión de lanzarlos a los lectores y que ellos decidan en tal caso. Por eso me parece que lo más interesante de tener, digamos, al menos la posibilidad y el gusto por escribir es dejarle camino libre a los libros. ¿Qué es lo que más importa y por lo que estamos acá, por amor a los libros? Porque es muy importante que vos se nota que es un escritor que también es editor, porque vos aprendés mucho del otro lado de lo que le pasa al escritor. No todos los editores han escrito por escritor. Y hablando
contanos un poco de tu producción literaria. En particular, tengo 3 libros. Una de poesía, que es el primero, que se llama El cazador en el silencio, que también hizo una tirada muy cortita. Es una cantidad de libros, imprimí pocos libros. Y bueno, ese que es de poesía, ¿qué tal? ¿Qué tal, Diana? Ese de poesía, que es más que nada es como las peripecias del yo poético, cómo se va transformando a lo largo de los poemas, hasta el punto que no se puede reconocer a sí mismo y hay como un juego estructural con el último poema, de las palabras. Es de hecho, ¿viste que ahí circula un meme por ahí que vos podés, las letras están mezcladas, salvo la primera y la última de la palabra? Que dice, Sí. si vos podés, esto significa que el cerebro es maravilloso, algo así dice. Pero Sí. es que la idea es que la primera y la última están bien. Por ejemplo, pero es la P y la O. Pero las del medio están mezcladas y lo puedes leer igual. Entonces la idea era hacer un poema con esa estructura. Y que era como el yo poético que dice, yo no sé quién soy, no sé, hay que estallar las gramáticas y los arquitectos, como va por ese lado. Entonces, Un juego que hacer. claro. Por eso, también así, lo recordé al final de la película. Y ese, y después está otro que es un libro de ensayos, que es una compilación de ensayos que venía escribiendo hace rato, que se llama El crepúsculo de las cabras. Y es sobre justamente sobre la libertad, pero en diferentes ámbitos. Le hace en el ámbito del amor, del trabajo y del ámbito de la educación. Son breves ensayos. Y también hay una monografía de la facultad que es sobre cine, pero más que nada ese es el tema. Tienen algunos pensadores para hacerlo, hay mucha elaboración propia, hay inspiración en otros autores. Sí, en realidad uno absorbe, cuando aprende absorbe. Y a veces absorbe y es un poco como la poesía, que uno lee y ve los juegos y ve las imágenes, los juegos de las palabras, ve las imágenes y te quedan y después no sabes distinguir si es tuyo o de otro. Claro. No son, en la monografía sí está citado propiamente dicho, esto lo dijo tal, lo dijo Deleuze, lo dijo, ¿quién más utilice? Nietzsche, o sea, en la monografía sí. Pero en el estilo ensayístico, viste, como que no hace falta se menciona por honor a los maestros, que uno tiene, pero no es tampoco tan formal de citar. Y es, por ejemplo, una de las cosas que descubrí de la carrera es que nos enseñan a escribir monografías, pero no nos enseñan a escribir ensayos. Y eso es algo que no se hace solo, digamos. Es verdad. Pero lo que tiene muy bueno es que aprendes un montón. Realmente se aprende muchísimo. En el sentido de absorber ideas, contenidos y todo eso. Pero bueno, es parte de la formalización de estas cosas creativas, digamos. ¿Y el tercer libro tiene relación con este libro? Sí, trata de los mismos temas, pero está un poco más ordenado. Y se enfoca, sigue siendo el tema de la libertad. Por ejemplo, sigue siendo el tema cuestiones de cómo a veces nos limitamos a nosotros mismos para corresponder a lo que el otro busca de nosotros. Es algo muy simple, ¿no? Por ejemplo, en la educación se ve muy claramente.
escribo lo que el profesor quiere que leer. No es que escribo lo que yo pienso. El profesor quiere que seamos expansivos, ¿no? que expandamos la respuesta. Escribo de manera expansiva. Entonces, esas son todas como son formas de que a mi entender limitan la creatividad, porque ya ponen una barrera, ya ponen una condición. Y tiene que ver un poco con la libertad, esto que decís. Con ser libre para escribir a tu manera. Claro. Y bueno, y este particular se llama desobediencia ontológica, y es justamente ontológica porque tiene que ver con el ser, de lo que somos. Y muy de gremio, pero la idea final es que la filosofía te ayuda o permite salir de estas limitaciones, por unas cuestiones que se hacen con juegos de lenguaje, de pensar de otra manera, decir no, a lo que uno habitúa. En ese sentido, más que nada. Hablando de filosofía, ¿cuál es tu filósofo o filósofo favorito? Mi filósofo favorito es Nietzsche. Bien. Porque tiene esta cosa que es un entusiasta de la vida. Si bien se han interpretado mucho a lo largo de la historia, hay textos que son hermosos de leer. Y de hecho mi libro favorito es Hacia el Zaratustra, de Nietzsche, que es más poético que ensayístico, de hecho. Pero está atravesado por conceptos que lo lees en otros libros y realmente me parece hermoso y tiene una pasión para escribir y se nota que siente lo que escribe, que lo siente en el fondo, o sea, y eso. Y justamente él habla mucho del tema de crear, de crearse a uno mismo, pero habla mucho del tema de la creatividad. Y en ese punto me parece que es excelente. Habla de, por ejemplo, hay un capítulo en Los Zaratustra que es sobre las 3 transformaciones, que termina la tercera transformación con el niño, con la figura del niño, que hay que transformarse en un niño que juega libremente. Bueno. Sí, no, es muy bueno, y es así. Tiene como un bagaje conceptual muy importante detrás, pero te lo dice con 3 figuras, la figura del camello, del león y la del niño. Y reivindica mucho esto de liberarse de la pesadeces y por ejemplo, crear con ligereza. Por ejemplo, una ligereza es olvidarse de que hay errores. A la hora de crear no existe propiamente dicho el error. Sí, no. Como tienes mucho que ver con cómo se trabaja en el brainstorming, la lluvia de ideas. Primero se lanzan las ideas y no se las critica, no se las cocina. Que salga lo que tenga que salir. Y después, en una segunda mirada, se corrige eso. Claro. Y usa la mente racional. Sí. Pero sí, es totalmente. Porque además, incluso en el momento de corrección, no solamente corrección de si faltó una coma, si faltó una tilde, el momento de corrección también tiene, si bien no es tan violento como el primer momento de escritura que sale todo, el momento de corrección tiene como pequeños momentos de inspiración creativa, como diciendo, yo dije esto, pero no, quiero decir esto otro, y no sabes cómo salió eso otro y lo agregás. O sea, quiero decir, es como que también está presente en el momento mismo este juego de inspiración interno que está más ordenado, digamos. Es como hay como un mayor equilibrio entre lo inconsciente y lo consciente. Claro, porque cuando escribís, conectás justamente con toda la parte creativa, así que salga lo que tenés en el interior, ¿no? Y hablando de que es muy importante el nombre que se le pone a un libro, un título, a
a una editorial. Contanos un poco el nombre de la editorial y qué es para los que no saben. Ex Libris es el sello, significa en latín el libro de, así incompleto, es el libro de, y es el sello que se pone a los libros cuando uno quiere decir este libro es mío, te lo presto, pero acordate, tiene mi nombre. Y ahí Ex Libris se pone Ex Libris, por ejemplo, Diego. Este libro es de Diego. Entonces, me gustó mucho la idea de que sea en latín y lo que significaba. Que es como... Tiene este juego de... Son los libros de las personas propiamente dicho, de los escritores. Y también es como un libro que queda para todos. Porque es ex libris incompleto, no es ex libris, no es el libro de alguien puntualmente. Entonces es como una ambigüedad que me gustó con el juego. Exactamente. Me encantó el nombre de tu editorial. Y te quería preguntar, porque no me quiero olvidar de esto. ¿Tenés alguno de tus textos para leer alguna parte? Sí, lo tengo. Dale. ¿Eso es el de desobediencia ontológica? Ah, dale. Sí. Dice, forma parte del ensayo sobre la educación, que se llama Las alas rotas de la educación. Pero es breve, porque es la introducción. Dice, no hay palabras grandilocuentes para escribir el momento preciso por el cual llega una intuición. Uno simplemente está abierto y poco a poco le encuentra las palabras para expresarla y en la expresión matar un poco de ella. Así escribir se vuelve un arte, como el de construir cazadores de sueños. Dos mundos de diferentes naturalezas colisionan, uno etéreo, como el vuelo de una mariposa, y el otro concreto, como sus alas. En un punto, el desarrollo de lo que se quiere decir depende de las pequeñas posesiones diabólicas de la lengua que nos indican qué decir y qué condenar al perpetuo silencio. Son sutilezas infinitesimales. El arte siempre será eso, sutilezas. Y la filosofía, comprendida como arte, se encarga de cazar esas ideas sutiles orientadas a romper el sentido común. En cierto modo, esta forma mía de introducir siempre es y ha sido una advertencia. Con mis palabras, estoy dispuesto a destruirte suavemente, mi querido lector. Tal vez no hoy con el presente ensayo, pero sí algún día cuando menos lo esperes. Ah, me encantó. No puedo aplaudir porque estoy sosteniendo el teléfono. Pero me encantó. Es muy de alma de artista. Sí. Gracias. La verdad que me encantó. Y ¿es algo del libro de poesías a mano? No hay problema. Hay un poco. Del libro de poesías, si lo tenés a mano, si no hay problema. ¿Se escuchó? No escuché. El libro de poesías, si lo tenés a mano. No, porque los secretos si me hice uno para mí. No hay problema. A ver, pero no sé si acá agregué uno. Así. No me acuerdo. A lo mejor lo No, en ese no lo agregué. Lo agregué en el... A ver, dame un segundo. Dale. Sí, de hecho es el de las letras. A ver si se puede apreciar bien. Ah, sí. Pero es que se ve al revés. Pero bueno, pero ves que está, por ejemplo, Sí. el muerto. Están las primeras dos, Sí. las dos y está mezclado en el medio. Ah.
¿Cómo se escuchó mi voz? Cambiando un poco de tema. Sí. Me habías comentado que hacen... hablamos un poco de eso. No he escuchado la pregunta. Los eventos especiales. Tenemos dos. En particular, uno de ellos es... existe lo que se llama, más allá de la editorial, del mundo editorial, el hackathon, que se juntan programadores para solucionar un problema. A veces esto lo organiza, digamos, una empresa en particular, o simplemente es un evento por otro lado. Se juntan y se forman equipos para solucionar un problema que se plantea. Sabiendo eso, lo que nosotros empezamos a hacer es el Scribathon, que no tiene una programación, pero tiene que ver, es el mismo concepto aplicado a la escritura colectiva. Por ejemplo, ¿qué es lo que se hace? También empezamos con, el total del grupo son 30 personas. Sí. A esas 30 personas las dividimos en grupos de 3. Entonces serían 10. Y a cada uno le damos una consigna para inspirarse, no para limitar, una consigna para escribir un cuento. El evento durará 2 horas y después se hace un libro y se lo entrega a los autores, a cada uno de los 30. Digamos, no se vende, no es que lo vendemos nosotros, no lo comercializamos, simplemente lo entregamos, un ejemplar físico. Y la idea de eso de fondo es justamente estimular la escritura colectiva, que es algo que hoy por hoy está muy presente, al menos en el mundo de la programación está muy presente, la participación colectiva, y me da la impresión de que en literatura es un lindo experimento. Me hace acordar un poco a lo de Cadáver Exquisito, en vez de haberlo jugado. Sí, es como es eso, es justamente esa es la idea. Está basado en eso. Pero en vez de poesía es un cuento. Igual también en Cadáver Exquisito se puede hacer un cuento, me parece. ¿O no? Sí. Yo he usado el texto literario de esa manera. Sí, se puede. Y bueno, es eso. Y la idea es que nosotros lo que hacemos es habilitar la plataforma, que es totalmente gratuita, no la participación, o sea... Me voy a sumar. Perfecto. Para el próximo te cagamos, te aviso. Dale. Y bueno, eso por un lado. Eso estaría limitado a un tiempo, a un momento, digamos, un sábado, por ejemplo. La otra posibilidad es... Perdón, ¿porque cuánto tiempo tienen para escribir? 2 horas. Tiempo? 2 horas. Sí, porque también entre que se redacta y uno se pone de acuerdo, hacemos esto otro, creo que 2 horas, 3 horas, pues es suficiente. Después, lo que tenemos de manera más permanente es también, sacando la idea del mundo de la informática, creo que todo el mundo conoce lo que es Wikipedia. Wikipedia también es escritura colectiva. Creo que todo el mundo conoce lo que es Wikipedia. Wikipedia también es escritura colectiva, pero orientado al conocimiento y a las enciclopedias. Lo mismo que organizan Wikipedia te habilitan la posibilidad de publicar páginas con ese formato. Entonces lo que nosotros hicimos es tomar ese formato, esas páginas, y también hicimos exactamente lo mismo. Ponemos, como si fuese un artículo, ponemos escribir sobre tal cosa.
Por ejemplo, si fuese, y en el mismo artículo, ahí mismo lo que tenemos es una consigna para desarrollar, pero es permanente, no está limitado a un tiempo de particular. Y lo que se hace es justamente también escribir entre todos, ya no son 30, sino todo el que se pueda conectar, se genera un usuario y contraseña, es totalmente gratuito, ¿no? O sea, y también tampoco lo comercializamos, no es que lo que salga de ahí ha acabado, listo, nosotros no lo apropiamos, después lo vendemos, no, eso queda, porque justamente no tiene autor, por así decirlo. Tiene autores físicos, pero no tiene como un propietario intelectual. Entonces, la idea es que quede ahí para gusto de todos, o sea, para participar, para leer. Y bueno, se llama Proyecto Nacional. Temática que te gustaría proponer, ¿cuál sería, por ejemplo? Por ejemplo, una de las son consignas variadas. Por ejemplo, una era, a la que me acuerdo ahora, que habíamos puesto, es sobre qué soñaría un escorpión. Una cosa así, que se abre para miles de cosas. Sí, porque por ejemplo, a mí se me ocurre que vos pensás en un animal y en el signo del zodíaco. Claro. Un signo de Escorpio, por ejemplo. En realidad, esa idea, hay un libro que se llama, que es de la antigua Grecia, se llama El sueño de Escipión, o algo así. Y yo lo leí mal la primera vez. Y pensé que decía el sueño del escorpión. Y me quedó grabado el sueño del escorpión. Mira vos. Y entonces sí, me encantó el título, dije, qué bueno. Y lo propuse como, bueno, a ver qué soñaría un escorpión. Que puede ser, además es con mayúscula lo puse, puede ser el signo, alguien a quien llama el escorpión, o el animal. Y claro. Son guías, o sea, puede derivar en cualquier cosa eso. O sea, puede ir para cualquier lado, no necesariamente puede ser una metáfora, tomar una metáfora. Ahora no me acuerdo puntualmente otras consignas, pero esa es la que más me acuerdo. Se me ocurre un imperio, alguna civilización guerrera, ¿no? Viste que el escorpión tiene las tenazas. Claro, también, sí. Se habilita para todo. Sí. Y como vuelvo a decir, lo más importante es crear, o sea, y creo que está muy presente en tu historia el concepto de crear y crear. Sí, crear y crear. Y me parece que en ese sentido, a ver, la escritura colectiva es algo que no es tan... si está limitado a nivel de taller. Sí. A nivel académico lo que existe son libros con varios papers, pero cada uno a lo sumo lo escriben entre dos. Pero algo así como... Hola, ¿qué tal? Algo así Sí. Un escritor neurohábito con el que estamos trabajando. qué bueno. Uno de los la experimentación en escritura colectiva así a nivel tan sin fronteras, me parece algo que es sumamente interesante, realmente, para explorar como escritores, como editorial, y habilitar, si existe la herramienta para hacerlo, ¿por qué no hacerlo? También es algo gratuito, o sea, no hay que... Yo creo que a la hora de escribir no hay que poner límites, porque no funciona así la creatividad, o sea, no funciona con límites. No es que te digo, bueno, escribís ya y escribís, o sea, hay un tiempo de ocio, hay un tiempo muerto, o sea,
Y, y es cierto que también me parece que la creatividad funciona mucho en el ping-pong de ideas, de experiencias, así como te dije lo del sueño de Escipión, fue un libro, fue un error, una gran lectura del título y surgió algo, o sea. Un error convertido en acierto, como dice la canción. Claro. y bueno, eso es lo que me parece que es lo más importante. Porque al fin y al cabo, a ver, todo lo que estamos metidos en el tema del arte lo hacemos por razones muy personales. O sea, escribimos por razones muy personales. Podemos ocultar más o menos nuestras experiencias personales en los textos. Puede que sea algo simplemente muy abstracto, pero... ¿Cómo te llevas con esto? A lo mejor te cohíbe mostrar ciertas cosas, o te gusta, viste que hay historias que se persiguen un poco. ¿Vos cómo lo experimentás? A mí me pasa mucho que, a ver, una vez que hay como me parece que los límites para la escritura son el pequeño crítico interior, que no es tan pequeño y es bastante fatal. Sí. A veces el tiempo, como uno trabaja el tiempo, y cierta apertura a lo que sucede. Me da la impresión de que, hablando de una persona, trato de liberarme. Sí, hay problemas de conexión. Vamos a ver. Personalmente trato mucho de liberarme del crítico interior. O a lo sumo hacer que, no me trabaje, pero hacer que trabaje para mí. O sea, es como, porque lo bueno que tiene el crítico interior es que es muy detallista, muy va esto sí, esto no. Entonces, a la hora de corregir es útil. Pero siempre como subordinado a que no vaya a ser que diga no se puede publicar esto, no hay que crearlo, no hay que escribir. ¿Para qué vas a escribir? Algo que me parece terrible, que lo he escuchado muchas veces, a partir de eso es decir, si ya está todo escrito, ¿para qué vas a escribir? Antes de aprender a volar. Eso, la muerte. Como cuando dicen que ya no hay nada nuevo bajo el sol. Es una frase horrible. Atenta contra la creación y la evolución. Y se nos quedó la pantalla. ¿Cómo? Justo se cortó. Ah, sí, que no hay, para mí no frase peor que esa que dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Porque es como el muerte. Es la negación de la creación, de la evolución de todo. Claro, sí, es negar cualquier posibilidad. Y se escucha mucho eso. Y después ¿qué más? La otra limitante que me parece que es un mito es el hecho de decir, no tengo tiempo para escribir. En realidad, siempre hay tiempo para crear. Porque, aunque sea una frase, un microrelato, uno lo puede hacer, o sea, y si es una cuestión de que uno siente que necesita como mucho tiempo, hay muchos estilos para hacerlo. Y hay un Bruno Bukowski que habla sobre eso, que me parece excelente, que es sobre un personaje que dice, bueno, dejo mi familia, dejo mi pareja, dejo mi trabajo, todo tengo tiempo para escribir. Y en la mitad del poema Bukowski dice, no, te estás equivocando. Si vos vas a escribir, podés escribir en una trinchera, podés escribir aunque caiga el mundo, podés escribir en todos los contextos. Porque de algún modo u otro, la escritura es casi una función corporal, o sea, uno la siente y la necesita. Y en ese sentido, a mí me pasa de que cuando empiezo a sentir que algo me estoy autolimitando, es decir, no. no. Pensar que gane la parte oscura. Claro. Porque es muy personal, es un trabajo muy personal la escritura.
O sea, uno refleja muchas cosas que íntimas, o sea, por ejemplo, yo qué sé, hay muchos libros que nos llegan para publicar que son memorias, son recuerdos. Y esos recuerdos es un trabajo muy fuerte, digamos. Muy movilizador. Sí. Y a mí particularmente esos libros me encantan leerlos porque son emocionantes. No importa, realmente, no importa, por ejemplo, si no tiene el gran vocabulario grandilocuente, adjetivos por todas partes, así, engorroso. A veces con algo tan sencillo, una relación tan simple, uno puede conmover. O con una estructura de un cuento, uno puede decir, wow, te puede hacer un giro muy, muy lindo. Entonces, hay que ver qué prejuicios tenemos. Esto es lo que a la pregunta. Sí. Yo estoy intentando preguntarme qué prejuicios tengo que me limitan a la hora de crear. Eso, más que nada. Hay un prejuicio que es muy común, que para ser buen escritor tenemos que usar palabras extravagantes y se terminan haciendo unos textos que no les entiende a nadie. Y yo siempre digo, la función del lenguaje es la comunicación. Si falla eso, a lo mejor esas son palabras rarísimas, pero nadie lo disfruta el texto. Hacerlo accesible, ¿no? Claro. Ver cómo encanar las palabras. Claro, totalmente, sí. O sea, en el fondo uno es un comunicador. Puede ser de un mundo fantástico propio o de una idea, de un pensamiento, por ejemplo, en el caso de la filosofía. Pero sí, somos comunicadores y hay filósofos, por ejemplo, que son imposibles de leer. Sí. Es lindo el desafío mental es lindo, pero es un ejercicio. Claro, me ha pasado que he tenido parciales que me tomaban 2 carillas, pero en esas 2 carillas estaba todo dicho de manera encriptada y era analizar palabra por palabra a ese nivel de ser encriptado. Y después tenés autores. Bergson es un filósofo que a mí me encanta, pero me encanta por cómo escribe francés del principio del siglo pasado, que es muy ligero y las ideas son buenísimas. Las ideas se atinan totalmente a la realidad, para mi gusto. Sí. Por eso hay estilos y realmente yo creo que lo importante es llegar al lector. Y si uno, a veces hay que ver hasta qué punto esto de escribir de manera barroca, totalmente cerrada, no es también una manera de ocultarse, de que no querer llegar. Interesante tu teoría. Por eso me hace... En los escritores, ¿no? ¿Qué usan más? ¿Hay características común con lo que se está escribiendo ahora? Viste que hay en la cuarentena con creativa. ¿Notás algo a nivel global de lo que vas viendo? ¿Cómo va? Yo noto, afortunadamente, que la escritura, el estilo de escritura es más accesible. Eso es más accesible. No sé si también es una cuestión de que los escritores están parando más en ese lugar de querer comunicar. O incluso, no me acuerdo dónde lo leí o lo escuché, existe como, no me acuerdo, alguien había dicho que hay como una transformación de la escritura hacia la oralidad, como que nos estamos volviendo más orales. Sí. Y justamente por ese punto, más oral, por así decirlo. Claro, tenemos la prueba de las charlas de FedEx,
de cursos de oratoria. Yo actualmente estoy en el curso de oratoria. ¿Cómo va repitiendo todo esto? Antes vos no contabas con curso de oratoria, accesible a todo el público. ¿Antes? No tenías tanto los conocimientos de oratoria para esta discusión. Ah, mira, no sabía. Yo creo que porque hay más interés. ¿Por qué? Porque hay más interés en la narración oral. Sí, me da esa impresión que se escribe desde ese lugar. Entonces es más accesible el lenguaje. Hay ciertas ramas que sí, por ejemplo, que se juega más con los grafemas, o sea, con lo gráfico, de los textos, pero aún así, en la mayoría de los casos, es más oral eso. Es más, sí. Te quiero decir algo y te lo digo así. En poesía, me da la impresión que también pasa eso. Y eso que la poesía tiene como un juego más gráfico, o sea, y es como, se trabaja más con imágenes. Me da esa impresión. Es con la poesía concreta, ¿no? Claro. Pero ¿cómo acomodándola y formando figuras? O los poligramas también. Sí, los poligramas acomodan. Sí, sí, me da esa impresión de que es y hay que ver para dónde tal vez de repente más que poetas escritos tenemos rapsodas en algún momento, y esto también, ¿sabes qué tiene que ver mucho? Que hay muchos más eventos con respecto a la lectura de poesía, lo que es muy lindo también de descubrir, que hay mucha gente que se anima más a leer lo que escribe. En cambio, con el cuento, si bien también se puede tener esta imagen de oralidad, me da la impresión que todavía se preserva lo escrito también. Sí, la poesía tiene una magia en recitar que no lo tiene otras cosas. No. Y además es casi como una locura la poesía, porque es un mundo, o sea, lo lindo de leer poesía y escribir poesía es que le crees al poeta. Te puede decir algo que no existe, realmente no va a existir, que es algo totalmente el fuego húmedo, por ejemplo, es una imagen que no existe, pero sin embargo se puede creer que existe, que es una verdad. Sí, el fuego húmedo, tenés razón, sí, el otro día me crucé uno, una cosa así. Entonces, eso es lo lindo de la poesía, que abre mundos y juega, y es realmente un juego del lenguaje que es muy rico. Me sacaste las palabras de la boca. Bueno, yo no quiero que pase como la vez pasada, que corta el video y tengo que hacer un nuevo vivo y queda separado. Entonces, por las dudas, te voy pidiendo con tiempo de contacto. Dale. Para contactarme podemos, en la página de la editorial Exlibris, editorialexlibris.com.ar, también directamente a mí en mi Instagram personal, que es el que figura acá arriba. Acá no me figura, si lo puedes poner. Es mi nombre, Diego de Sela, ese es mi nombre, Diego de Sela, con Z y una L. Y bueno, ahí podemos ver el proyecto, incluso, a ver, aunque sea una cuestión de hacer una suerte de trabajo más de, de lectura simplemente, más sin ningún tipo de compromiso
para publicar, o sea, también lo vamos a hacer, de orientación, por así decirlo. Todo lo que se necesite saber lo podemos hacer, no hay ningún problema. Y eso más que nada. Ah, bueno, perfecto. ¿Y querés contarnos algo más de tus filósofos preferidos? Algo que nos quieras compartir de la filosofía que es tan rica. Sí, hay una frase que tiene que ver con esto y creo que le estuve expresando mi obsesión con la libertad y la creatividad, que es de Nietzsche, que está en Zaratustra también, que dice, hace falta tener mucho caos interior para dar a luz una estrella danzarina. Mira, qué belleza. Me encantó y es una de las que retengo en mi memoria siempre y que siempre que puedo las comparto. Y hay otra que también es importante, que en el libro va por otro lado, pero que me encanta. Esa es re simple, es, ¿qué me importa la felicidad? Yo aspiro a mi obra. Ah. Para mí se resume totalmente cualquier idea de escritura y de creación. Como uno es feliz cuando escribe, pero también pasa que es una idea muy romántica, pero los mejores escritos son cuando uno se siente mal, cuando está ahí plasma y sale visceralmente lo que se crea. Con la poesía se nota mucho eso. Claro. ¿Cuántos años de sufrimiento? ¿Cierto? Sí. Y sí. Por eso como filosofía personal, me dije, bueno, yo aspiro a mi obra, a crear, a escribir. ¿Qué importa si termino siendo feliz o no feliz? Una cosa así, es muy radical, lo sé, es muy extremo. Sé que por ahí todos aspiramos a la felicidad, pero me encanta. De Zaratustra también está. Lo dice en cada capítulo, la mayoría de los capítulos terminan así, yo aspiro a mi obra. Y bueno, ¿qué más? Después, algo muy lindo de la filosofía en particular, que las ideas son bellas. Uno tiene esa idea de que es muy áspero, es muy intelectual, pero las ideas son bellas. O sea, yo qué sé, por ejemplo, Bersón, que es otro que habla sobre el tiempo, critica la idea de esto de espacializar el tiempo, de hacer un tiempo mecánico, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Él dice que en realidad el tiempo no se puede espacializar, no se puede fragmentar, y que es un continuo fluir. Eso me parece hermoso. Otra, por ejemplo, de la escuela de fenomenológica, particularmente Merleau-Ponty, que es un fenomenólogo francés, que dice algo así como que, o sea, habla de cómo el cuerpo, a la hora de percibir, está en constante actividad y que las cosas son, para mí lectura un poco, pero que las cosas son lo que el cuerpo puede con las cosas. No sé si fue muy crítico, pero es como que, yo creo que para mirar, para ver un objeto, hay toda una actividad en mi ojo que es necesaria para poder percibir. No es simplemente que recibo luz, sino es necesaria toda esta actividad del tacto, de lo que sea. Y es como que el cuerpo es activo cuando percibe, no es pasivo, por así decirlo. No es que me afecte ya, sino que es como que el mundo lo creamos corporalmente, ya ni siquiera mentalmente, corporalmente. Eso me parece hermoso. Y después hay autores que hablan de la libertad y de la autonomía, que son maravillosos. O sea, por ejemplo, Rousseau, creo que es un filósofo del siglo XVIII, si no me equivoco. Tuve algunos textos de la facultad. Bueno, escribe muy bien y
y es un canto a la libertad. Y se siente que cada palabra que dice lo dice sintiéndola y tiene una pedagogía que muchas pedagogías de hoy por hoy se basan en la Rousseau, que habla de que, por ejemplo, que el ser humano nace, es libre, o sea, hay que dejar esa libertad para aprender. Va por ahí. Como que la educación consiste en intervenir lo menos posible. Se llama educación negativa. Entonces, mientras menos intervenga uno, más se aprende. Va por ahí la idea. Porque justamente uno tiene que confiar en la naturaleza humana. Esas cosas de filosofía me encantaron. Y creo que más allá de... ¿Sabes? Sí. Tenemos que pensar algo que, bueno, no tiene que ver con la filosofía, sino con la biología. El animal se guía por el instinto, tiene como ese saber. Científicamente no se logró explicar de todo, es bastante enigmático. Y yo me acuerdo que lo que en el colegio nos enseñaban que el hombre no tiene instinto, tiene tendencias instintivas, es menor. El animal sabe qué comer, y todavía nosotros estamos haciendo participantes que todavía nos estamos tranquilos, pero es increíble porque se toca con lo que vos decís. Claro, sí. ¿Cómo estamos conectados de esta parte instintiva e intuitiva que tiene el animal? Y cómo le vamos poniendo vallas a todo esto y relacionándolo, ¿no? Claro, sí. Y bueno, no sé, es una idea. Parte del arte es trabajar con ese lado más animal, digamos, o sea, instintivo, o sea, porque sí, bueno, es un fenómeno cultural el arte, o sea, hay todo un proceso, pero desde un punto de vista, desde uno como, no desde el punto de vista de lo que se crea, sino desde el punto de vista del creador, es muy, no es algo operativo, ¿no? O sea, como, bueno, primero hago esto, así. Es ya ser muy instintivo. Por eso... Queda un poco con el ser, ¿no? Claro. El hacer desde el ser. Claro, sí, totalmente. A ver, nos quedan 4 minutos. ¿Querés ponemos algo más? O si querés ya nos vamos viendo. Completamente satisfecho, así que siempre es un placer. Nos encantó la entrevista. Hemos hecho otra entrevista que Instagram no nos dejó subirla, no sabemos por qué. Y la verdad que esta nueva entrevista trajo muchas cosas nuevas. Qué bueno. No fue una respuesta a la señora. La entrevista. Qué bueno, gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Porque es un honor tenerte y gracias a todos los que se sumaron. Así que ahora los saludamos.